¿Qué es la temperatura? La temperatura es la expresión de el promedio de la energía interna que tiene un cuerpo. La energía interna es la suma de las energías cinéticas y potenciales de un cuerpo dado. Lo que se transfiere de un cuerpo a otro, de un cuerpo caliente a uno frío, es energía interna. A mayor energía interna, las partículas están más agitadas, o sea, son más móviles. A menor energía interna, el cuerpo se enfría, las partículas tendrán menos energía de traslación, menos energía de rotación, menos energía de vibración. Bueno, ¿cuándo se termina el intercambio? Termina el intercambio de energía cuando todos los cuerpos adquieren la misma temperatura. Bueno, muy bien. Las leyes de la termodinámica me dicen que, a ver, las leyes de termodinámica me dicen que la energía se intercambia entre sistemas físicos en forma de calor o trabajo. Las leyes de la termodinámica me van a hablar de la entropía, me van a hablar de un sistema y su entorno, y me van a hablar de las ecuaciones de estado. Bueno, esta es la ley 0 de la termodinámica, la que mencionábamos al principio, y la ley 1 de la termodinámica me dice que el calor aportado Q es igual a delta U. Delta U es la variación de energía interna y W es el trabajo. O sea, el calor se va a transformar en variación de la energía interna y un trabajo mecánico que va a realizar el sistema. La segunda ley de la termodinámica me dice que es imposible que el calor que yo le otorgue a una máquina sea totalmente transformado en trabajo. Es imposible diseñar un dispositivo que transforme todo el calor Q en trabajo mecánico. Es decir, sería como utópico pensar en que todo el calor que yo le doy a una máquina es capaz de transformarse en trabajo. El ejemplo del esquema del barco, supongamos un barco que funciona a carbón, le damos carbón, calor a la máquina para que se mueva las aletas y avance. Sin embargo, sabemos todos que el barco adquiere una temperatura, toda esta estructura, adquiere una temperatura que se va perdiendo. Es decir, ese calor que se le otorga a la máquina para generar el trabajo no es todo transformado en trabajo, sino que mucho se pierde y se disipa calentando el entorno, el agua que está alrededor del barco. Entonces hay un sumidero a una temperatura baja, ¿sí?, que se lleva una parte de esa energía generada con el carbón. Quiere decir, es imposible diseñar un dispositivo que transforme todo el calor Q en trabajo mecánico. Por lo tanto, el calor Q no puede aprovecharse completamente como trabajo. Y la entropía es una propiedad extensiva que determina la parte de la energía que no puede utilizarse para producir trabajo. O sea, esa parte de la energía que se pierde, que no la puedo aprovechar para generar W, para generar trabajo, se mide a partir de la entropía, que se simboliza con la letra S. La tercera ley de la termodinámica dice que la entropía de cualquier sustancia pura en equilibrio termodinámico tiende a cero a medida que la temperatura tiende a cero. Es decir, si estoy en equilibrio termodinámico, ya hablamos del equilibrio termodinámico hoy al comienzo, la cantidad de energía que se pierde y que no se aprovecha para producir un trabajo tiende a cero. En este esquema tenemos, esto sí es muy importante que lo comprendan, acá tenemos el émbolo simplificado. En vez de verlo en un dibujo tridimensional, lo veo así bidimensional, ahí donde dice gas, estoy adentro de la jeringa, este es el cilindro, ¿sí? Esto que es como una C,
es el cilindro, tengo el émbolo internamente y aquí tengo el gas, que está a una cierta temperatura. ¿Qué va a pasar? Esta es la situación inicial, la que está sola a la izquierda, y luego se le otorga calor. Se le otorga calor y en un caso el émbolo, ¿sí? El émbolo quedó totalmente quieto, pero aumentó la temperatura en el termómetro. O sea, todo ese calor que se otorgó aumentó la temperatura, o sea, hizo una variación de energía interna. Se empezaron a mover tanto las moléculas de gas que se chocaban entre ellas y generaban un aumento de temperatura. En el otro caso, ese calor que se entregó no cambió la temperatura, pero sí se desplazó el émbolo. Entonces, en un caso se mantuvo constante el volumen de la jeringa, pero hubo un aumento de temperatura. En otro caso, la temperatura se mantuvo constante, pero hubo sí un aumento, ¿sí?, del volumen de la jeringa. El volumen que está ocupado por el gas. En el primer caso hablo de una transformación isocórica, ¿sí? Quiere decir isovolumétrica, al mismo volumen. Y en el segundo caso hablo de una transformación isotérmica, es decir, la temperatura se mantuvo igual. Iso quiere decir igual. En el primer caso, todo el calor fue utilizado para aumentar la energía interna de la temperatura del gas y en el segundo caso, todo el calor se transformó en trabajo mecánico. Hay un tercer caso que ocurre cuando se permiten las dos cosas, o sea, se mueve el émbolo y aumenta la temperatura, pero lo que se mantiene constante es la presión en el gas. Ese es el caso de la transformación isobárica, que quiere decir a presión constante. Y por último, la transformación adiabática. Un sistema es adiabático cuando aparte, digamos, por fuera de él hay una pared que impide que pase energía. Entonces, un sistema es adiabático cuando no permite el paso de energía. Entonces, acá vemos que no está dibujada la fuente de calor. ¿Por qué? Porque no puede pasar ese calor. Sin embargo, el émbolo igual se mueve. ¿De dónde saca el émbolo esa fuerza, esa energía para moverse y para trasladarse? ¿Qué les parece? ¿De dónde toma el émbolo esa energía para trasladarse? La está tomando de la energía interna de las partículas del gas, por eso el gas ahora se enfrió, bajó su temperatura, le cedió energía al émbolo para que pueda desplazarse. Y este tipo de transformación es la transformación adiabática. Acá tenemos todas las transformaciones. Tenemos estas curvitas que están aquí, son todas dibujadas a igual temperatura, o sea, son curvas isotérmicas. Por un lado tenemos en el eje X el volumen, en el eje Y la presión, y estas curvas son isotérmicas. Fíjense que parto del punto A, que está a una presión A y a un volumen A. Del punto A yo me puedo desplazar hacia el punto 1, 2, 3 y 4. Si del punto A yo me desplazo al punto 3, estoy manteniendo constante la presión, pero está aumentando el volumen. Fíjense que el punto 3 tiene la misma presión que A, pero tiene un volumen mayor. Como tiene la misma presión, es una transformación isobárica. Del punto A al punto 2 estoy manteniendo constante el volumen, pero baja la presión. Es una transformación isocórica. ¿Por qué? Porque mantengo constante el volumen. Del punto A al punto 4 me estoy moviendo sobre la curva de la misma temperatura, porque cada una de estas curvas se trazó a igual temperatura. Eso es una transformación isotérmica. Y del punto A al punto 1 es una transformación adiabática. ¿Por qué? Porque esta curva se trazó a una temperatura menor que esta y esta una menor que esta otra y así. La temperatura va aumentando en este sentido, ¿sí? Así en la diagonal. Por lo tanto,
de A1 bajó la temperatura, quiere decir que es una transformación de tipo adiabática. Muy bien. Por la última partecita de la clase de hoy me va a hablar del modelo físico-químico. Si nosotros pusimos atención recién a todo lo que es el modelo termodinámico, el ser humano como modelo termodinámico, y ahora lo vamos a ver como modelo químico, y esto justamente por la presencia, por la importante presencia de agua en el cuerpo humano. Entre el 60 y el 70% del peso total del cuerpo es agua. De eso, el 40% es intracelular y la mitad es extracelular, ¿sí? Y de lo que está afuera tenemos intersticial, o sea, líquido intersticial entre los tejidos, entre célula y célula, y un 25% del total extracelular está en los 5 litros de sangre. Entonces, al ser gran parte de agua en nuestro cuerpo, podemos hablar que nosotros estamos somos una especie de solución, entre comillas, ¿sí? Bueno, sabemos que tenemos muchos iones, cationes, aniones, también hay en solución glucosa, urea, como elementos del metabolismo. Y podemos considerarnos a nosotros mismos como soluciones verdaderas, dispersiones coloidales o suspensiones groseras, según el tipo de simplificación que queramos hacer. ¿Qué es una solución? Bueno, una solución es una mezcla homogénea cuando es muy difícil separar sus componentes, se ve una sola fase y mantiene las mismas propiedades a lo largo de toda la solución, a lo largo de todo el sistema, a lo largo de toda la mezcla. La dispersión puede ser coloidal cuando la estabilidad no es tan buena, ¿sí? Como es en el caso de las proteínas en el líquido corporal. ¿Por qué? Porque pueden precipitar. ¿Precipitar qué quiere decir? Separarse, pero no de manera espontánea. Y la suspensión grosera, que es cuando por ejemplo, la presencia de glóbulo rojo en los fluidos corporales, tiene una muy baja estabilidad. ¿Por qué? Porque sedimentan rápidamente. Si uno deja sangre estático, o sea, quieto, en un tubito de ensayo, por ejemplo, se separan de manera espontánea, sedimentan los glóbulos rojos y se separan en fases plasma y glóbulos rojos. Tenemos entonces la disolución o solución, que es el sistema homogéneo, ¿sí? La suspensión y el precipitado grosero con sobrenadante, que sería el último caso. ¿Cómo se mide? Cuando yo hablo de solución, cuando yo estoy hablando de solución, hablo de una mezcla homogénea, pero hablo de una mezcla. Es decir, hay un solvente que está recibiendo a un soluto. ¿Cómo mido cuánto soluto hay en ese solvente? Y bueno, hay distintas formas. Hay una forma de decirlo de manera cualitativa, es decir, por cualidad, si está diluido, si está concentrado, si está saturado o sobresaturado. Eso es una forma de, vamos a decir, del tipo cualitativo. No me da un número, sino que me da un aspecto, ¿sí? Y por otro lado, cuantitativo. El cuantitativo, si me va a dar número, puede ser el porcentaje peso-peso, volumen-volumen, peso-volumen, partes por uno, partes por mil, partes por millón, molaridad, normalidad, molaridad, formalidad, etcétera. Todas estas formas, ¿sí? Vamos a aprender luego algunas de estas formas cuantitativas de expresar qué tan concentrado. ¿Y por qué lo necesito? Y porque, por ejemplo, para anestesiar a un paciente yo tengo que ponerle, supongamos, una cierta cantidad de medicamento, pero no siempre yo compro el medicamento puro, sino que lo compro diluido al tanto por ciento. ¿Por qué? Porque a veces sobre todo cuando el medicamento es de un aspecto sólido, no me lo pueden vender como sólido, sino que se vende en solución, porque son cantidades muy pequeñas las que producen el efecto buscado. Entonces, para conseguir esas cantidades pequeñas y que sean tangibles, sean manipulables, las tenemos que hacer contener por contenedores más grandes y ahí es que se diluyen.
Muy bien. Entonces, las unidades de concentración pueden ser físicas, como el masa-masa, volumen-volumen, masa-volumen, o químicas como molaridad, molalidad y normalidad. Acá vemos que las físicas me expresan, se definen de la siguiente manera: masa-masa es gramos de soluto en gramos de solución por 100, volumen-volumen es mililitros de soluto en mililitros de solución por 100, lo mismo masa-volumen, partes por millón. Y las químicas, las unidades de concentración química, por ejemplo, molaridad, son moles de soluto en litro de solución, o en kilos de solvente, o la fracción molar, que es los números de moles de soluto sobre números de moles de la solución o del solvente, y la normalidad, que me habla del equivalente gramo del soluto sobre litro de solución. El equivalente gramo son las cantidades de iones en las que ese soluto se va a dividir. Obviamente que nosotros entendemos perfectamente que ustedes no tienen por qué comprender esto así en una primera mención introductoria. Simplemente les estamos presentando cuáles son las distintas formas de expresar concentraciones y por qué lo tenemos que expresar así. Porque el ser humano también se puede ver como un modelo físico-químico y por lo tanto, al ser una solución desde el punto de vista simplificado, también vamos a tener que expresar las concentraciones de los distintos solutos que yo esté observando en el momento del estudio. Muy bien. Y ya antes de entrar en membrana, que es lo último del día de hoy, la definición de pH. El pH es un valor que me da un potencial de hidrogeniones, me da una idea numérica del nivel de acidez o de basicidad que tiene una solución. Basicidad o alcalinidad, son sinónimos, alcalinidad y basicidad. Si nosotros sabemos que si ese valor está entre 0 y 7 es ácido, si está entre 7 y 14 es alcalino, y si está justo en 7 es neutro. Es el logaritmo negativo de la concentración molar de iones hidrógenos. Los iones hidrógenos, o sea, el H positivo, es el hidrogenión, o sea, es el átomo de hidrógeno que perdió un electrón. Cuanto más concentrado está en un lugar, eso hace que ese lugar sea más ácido. Entonces, si yo a esa concentración la expreso en molar y a ese valor en molar le aplico menos logaritmo decimal, me da un numerito que va entre 0 y 14. Si está más cerca del 7, pero por debajo del 7, es ácido. Y si está por encima del 7, es alcalino o básico. Y si está en 7 justito, es neutro. El que tiene el valor de pH 7 es el agua. El agua es neutro. Acá vemos entonces una escala en colores también, porque hay algunos indicadores que uno les pone unos papelitos y se tiñen desde rojo violáceo, ¿sí? Pasando por el rojo, anaranjado, amarillo, y cuando llega al amarillo es neutro. Y después sigue verdoso, se va teñiendo de azul hasta llegar a un azul intenso. Entonces en el 7 es amarillo, que es el neutro, hacia el violeta es ácido y hacia el azul es alcalino. Muy bien. ¿Quién es el responsable de separar el cuerpo humano en distintos compartimientos? Y bueno, las biomembranas. Como ustedes seguramente ya están viendo en biología, las biomembranas están formadas por una doble capa de fosfolípidos. Yo acá tengo un esquema de un fosfolípido donde aparece una cabeza que está formada por el fósforo, ¿sí? Nitrógeno, carbono, hidrógeno, oxígeno, o sea, este grupo fosfato, que es la cabeza polar. Polar quiere decir que es hidrofílico, o sea que es amigable con el agua. Y luego tenemos dos ácidos grasos, ¿sí? Que están adheridos a la cabeza, que son hidrofóbicos, es decir, que no tienen afinidad por el agua. Como en medio interno, o sea, adentro de la célula y afuera de la célula, hay agua, esta membrana tiene que separar adentro de afuera. La forma que tiene de organizarse es ponerse así las colas hidrofóbicas enfrentadas para no estar en contacto con agua, y las cabezas hidrofílicas hacia adentro y hacia afuera para estar sí en contacto con el agua.
esa forma está representada acá en la figura de abajo, ¿sí? Como una doble capa, o bien se podrían organizar como un liposoma, o sea, como cerrarse como una esferita, ¿sí? Conteniendo agua dentro, y si no contienen agua dentro, como una micela, para mantener las cabezas polares mirando hacia el agua. Esto es lo que pasa cuando, por ejemplo, vamos a cocinar y ponemos agua, ponemos aceite, se genera una gran gota donde todas las colas hidrofóbicas están hacia adentro y todas las cabezas hidrofílicas o polares están hacia afuera en contacto con el agua. Ustedes saben también que esa bicapa fosfolipídica que se representa aquí, ¿sí? Con estos circulitos con dos colitas, ¿sí? Doble, con las colas hidrofóbicas enfrentadas, generan eso que me separa en distintos compartimientos el cuerpo internamente, ¿sí? Y sabemos que va a atravesar, hay sustancias que van a atravesar esa doble capa, ¿sí? Fosfolipídica, y algunos lo van a atravesar directamente por ser moléculas pequeñas, ¿sí? Como lo es el oxígeno, el dióxido de carbono y a veces el agua, digo a veces porque el agua no pasa con tantísima facilidad porque tiene que atravesar la cola hidrofóbica, aunque pasa directamente también por difusión simple. Otras moléculas más grandes van a necesitar de un canal iónico, de una proteína intrínseca transmembrana que permita, que facilite el paso a través de la membrana plasmática. Otras sustancias van a pasar a través de la membrana, pero van a tener que ser reconocidas por la proteína de membrana, y todas estas que mencioné hasta acá van a ser a favor de gradiente de concentración de lo que va a través de la sustancia que atraviesa la membrana. Por lo tanto, decimos que son un transporte pasivo, porque al ser a favor de gradiente, no requieren el consumo de energía por parte de la célula. En cambio, en el último caso dice transporte activo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a requerir el consumo de energía de una molécula de adenosin trifosfato, va a pasar a ser una molécula de adenosin difosfato con la liberación de un fósforo inorgánico, y se consume la energía para hacer un pasaje de sustancia en contra de su gradiente electroquímico, que es el gradiente de concentración que favorecería o que favorece normalmente. En este caso, esta pepita verde entra por gradiente, pero la célula necesita tenerla afuera. Entonces, para sacarla, genera un desgaste, un consumo de energía, que está ¿dónde está? En ese fósforo que está unido al ATP. Cada vez que un fósforo se suelta, es tan fuerte la unión que existe entre los grupos fosfatos del ATP, que cada vez que se suelta un fósforo libera una gran cantidad de energía al medio, que es aprovechada por la bomba, en este caso el sodio-potasio, esta bomba que está ejemplificada acá, para pasar con consumo de energía las partículas en contra del gradiente de concentración. Bueno, y acá tenemos por último esta imagen tridimensional de la membrana plasmática, donde vemos las proteínas transmembrana, proteínas intrínsecas. Si acá vemos el citoesqueleto, nos damos cuenta que esto es el interior de la célula y esto es el exterior por la presencia del glucocálix. Ustedes ven acá estos carbohidratos que se adhieren directamente al fosfolípido o se adhieren a algunas proteínas de membrana, son entonces glucoproteínas o glucolípidos, que están solo del lado externo de la membrana plasmática y colaboran con la célula en el reconocimiento de mensajeros químicos, en la protección mecánica, en el reconocimiento de célula a célula, cuando hablamos del reconocimiento de tejidos, ¿sí? Y acá estas estructuras amarillitas que están dentro de la membrana son moléculas de colesterol que hacen al mantenimiento de la forma de la célula, y es del colesterol bueno necesario, que solo está presente en las células eucariotas. En las células procariotas no tenemos presencia de colesterol en la membrana plasmática. Bueno, la membrana, ¿qué propiedades tienen? Son insolubles y resistentes a presiones apreciables, son flexibles, deformables, acompañan el crecimiento y el movimiento, son autoensamblantes, son selectivamente permeables, o sea, que tienen una permeabilidad selectiva, deciden qué dejan y qué no dejan pasar a través de la membrana, ¿sí? Bueno, muy bien. Hasta aquí entonces compartimos entonces la teoría. Lo que vamos a hacer ahora a continuación
vamos a dividirnos. Nosotros le vamos a pasar cómo nos vamos a dividir. Algunos van a estar en la clase con el profesor José María, otros van a estar en la clase con el ingeniero Javier Erard y otros van a estar en clase conmigo, ¿sí? Ahora nosotros les vamos a indicar cómo vamos a hacer para formar los grupos. Ya cada uno tiene su profesor asignado, eso lo asignó el decanato de la facultad. Cada profesor les va a mandar en el grupo general que tenemos, les va a mandar quiénes son sus alumnos y van a entrar a ese link en particular. Entonces hacemos un pequeño corte de unos 10 minutos más o menos, para que descansemos, y son las 3:26. A las 3:40, vamos a decir, nos estamos encontrando con los 3 links. Cada uno va a tener que ver a qué link va a ingresar para encontrarse ahí con su profesor, ¿sí? Tiene que ser preciso, pero nosotros vamos a ser muy claros también en informarles cómo, a dónde tienen que ir para que cada uno pueda dar su asistencia en esa clase de práctica, ¿sí? Bueno. Chicos, ahí hay un foro habilitado para que ustedes vayan haciendo preguntas. Ahí en el celular vi una pregunta que me habían hecho de cómo había que hacer con las actividades. Las actividades de la semana pasada que vencen hoy, tienen que hacerla directamente sobre la plataforma del aula virtual, ¿sí? Las actividades de hoy las tienen cargadas en unos archivitos PDF que están subidas, son dos. Uno dice actividades de integración número 2 y otro dice guía práctica número 2. Esas dos guías las vamos a resolver ahora. Así que un consejito, ténganselas descargadas, así las vamos viendo mientras vamos resolviendo. Y lo que vamos a hacer es armar entonces 3 clases separadas, donde seamos 10 alumnos y un profe en cada clase, como para que podamos abrir los micrófonos, interactuar entre todos, ir charlando, ir sacándonos dudas de lo que vimos hoy y hacer la parte práctica de ejercitación también hoy mismo. De la clase pasada se hace directamente, se hace con el interactivo, o sea, navegando ahí. Son 3 salas de chat, ¿sí? Una por cada profe, como está aclarando el profesor José María ahora, ¿sí? Pero ahora les vamos a decir quién con quién. Nosotros cortamos un ratito mientras ustedes descansan, nosotros terminamos de coordinar entre los profes y, y nos vemos a las -20, ¿sí? Bueno, cuídense mucho, nos estamos viendo. Chau, chau.